muchísimas gracias por haber venido. Como sabéis, seguimos en las jornadas culturales del verano de Silos 2023. Hay un poquito de todo, de historia, de naturaleza, de estrellas que tuvieron ayer por la noche en la Yecla, que resultó muy bien. Hemos tenido otras conferencias y hoy, pues, estos buenos amigos, Pedro, que es natural de Hinojar y que está metido en la Asociación Reinos de España, pues el hombre me va ofreciendo conferencias diferentes. El otro día la de Francisco Salinas, gran músico y gran burgalés, que tiene en Burgos, si no me equivoco, es un colegio, ¿no, Marisol? Francisco de Salinas, y una calle. Y hoy nos han ofrecido la conferencia para hablar de un ilustre español que hizo grande a España, que la llevó por diferentes derroteros de las nuevas Españas, de la América descubierta, Blas de Lezo, y que nos va a disertar y a con sus conocimientos nada más y nada menos que Antonio de los Ríos, que es vicepresidente de la asociación. Probablemente sea la persona que más sepa de Blas de Lezo, persona joven, persona entregada a España, a su rey, persona que defendió hasta los confines y hasta los últimos suspiros España. Era una persona que, pues no sabéis, murió joven, pero perdió la pierna, el brazo, el ojo. Era una persona que aún así pues entendía que España merecía ser defendida siempre allí donde estuviera, y por ello pues nos parecía muy interesante en estas jornadas de este verano pues darle una pincelada de la historia del siglo XVI, pues, 17. Pues nada, un fuerte aplauso para Antonio. Bueno, yo les voy a hablar de Blas de Lezo. Cuando acabe, las preguntas que quieran se las aclaro, ¿no? A ver, la conferencia de Blas de Lezo, yo esto lo estoy abreviando hoy porque es una conferencia. Esto yo lo doy en 4 conferencias, porque contar la vida de este personaje y que se pueda entender todo y por qué no es fácil en 40 o 50 minutos. Necesitaríamos mucho más. Entonces vamos a empezar, yo lo hago en 4 conferencias, ¿no? Voy a intentar que salgan ustedes aquí con una idea de quién era Blas de Lezo y todas las preguntas que quieran hacer, yo si puedo se las aclararé. Me voy a sentar porque así controlo el ordenador. Ahí tienen ustedes una imagen, la única imagen que existe real de Blas de Lezo. Hay más cuadros, pero pintados mucho posterior. Ese cuadro está pintado de su época, ¿eh? Para hablar de la vida de Blas de Lezo y poder comprender muchas cosas, tenemos que irnos un poquito para atrás, ¿no? Vamos a ver ahora un mapa de lo que era el Imperio Español en su mayor esplendor, ¿no? Como verán, aquí tenemos todo lo que es rojo, todo eso, o sea, prácticamente hasta Alaska, todo lo que es hoy México, Texas y demás, de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, porque en este momento Portugal forma parte de la corona española. Entonces Brasil, que era una colonia portuguesa, era parte de España. Tenemos por aquí las posesiones que eran portuguesas, porque en este momento eran españolas, todo eso, y llegamos a Asia y demás. En aquellas fechas decíamos que los españoles teníamos 2 vecinos, unos por el norte, que eran los rusos, o sea, por ese lado, los rusos, y por otro los chinos. El resto prácticamente era España. Para haceros una aclaración, en ese momento que Portugal forma parte de España, en la península ibérica teníamos aproximadamente unos 7 millones, vamos a calcular 8 que no llegaban, mucho menos, de habitantes. Eso lo explico porque hay mucha gente que tiene la costumbre de decir, y por eso muchos españoles, que los españoles, que perdimos el imperio, que no hacíamos nada. Pues con esto que les voy a explicar, ustedes se van a hacer una idea. Si había 4 millones de habitantes en la península, esto es la cuenta la vieja, ¿no? 4 millones de mujeres, 4 millones de hombres. De esos 4 millones de hombres, porque las mujeres no iban a la guerra, lógicamente, eso es mucho más moderno. De esos 4 millones, los hombres que iban a la guerra iban desde muy jóvenes, 13, 14 años, y generalmente pues los 50, generalmente. Entonces, de esos 4 millones, pues tirando muy por encima, podían ir a la guerra a la mitad, pero todos no eran soldados ni militares. Había carpinteros, agricultores, había de todo. Con lo cual, éramos un puñado de españoles
los que defendían el imperio. El resto, ¿qué eran? Españoles de ultramar, de Europa y demás. Pero los que vivíamos allí, en la metrópoli, éramos un puñado. No había teléfonos móviles, no había electrónica, había que comunicar con Alaska, con Filipinas y demás. Entonces, cuando se dice esa falacia que perdimos el imperio porque no valíamos para nada, no. Las narices que tuvo esa gente, ojalá tuviéramos nosotros la cuarta parte o la décima parte. Ahí ven un poco el imperio. Aquí abajo es un cuadro que yo mandé a hacer para la fundación nuestra, donde Perdonen ustedes que es un fallo, no haber desconectado el móvil. Aquí lo que hemos hecho es representar diferentes personajes de españoles, porque eran españoles, nacidos en provincias. España es una nación que se expande. Eso del imperio español lo llamamos, España fue un imperio muy poco tiempo. España es una nación que se va expandiendo y se van creando más provincias de las que teníamos, ¿no? Que luego se convierten en virreinatos. Pero es que no se le quita el sonido. Perdonen ustedes porque está sin sonido, no sé por qué suena. Entonces, aquí representamos, pues, españoles que eran españoles con los mismos derechos que los que habían nacido en Cuenca o en Burgos o en Madrid, iguales, ¿no? Y aquí representamos una serie de figuras clásicas de nuestra historia. Para representar a la mujer tenemos una menina, tenemos un sacerdote, tenemos lo que sería un escritor que representa un poco a Cervantes, tenemos un soldado de los tercios, aquí y tenemos un marino, un poco una simbología. Y en el centro lo que llevamos, lo que llevó España al mundo, ¿no? Con la exploración de América y del mundo, llevamos las leyes, está el crucifijo y llevamos la religión. Eso fue lo que llevamos a todo el mundo. Bueno, pues ya visto esto, ahora les voy a contar un poco. Cuando Blas de Lezo nace en 1689. ¿Cómo es España en 1689? Una ruina. Una ruina. España era una ruina, no teníamos armada y claro, si teníamos posesiones, fíjese, a un lado del Atlántico y en el Pacífico, pues sin armada defender aquello era muy difícil. Teníamos muy pocos barcos y los pocos que teníamos estaban bastante maltrechos. Y el problema más que los barcos es que no teníamos oficiales para manejar esos barcos. Las tripulaciones de los barcos se cogía gente de cualquier formación y tal, los pobres desgraciados, hasta a veces gente de las cárceles para manejar los barcos, o sea, no tenían formación y oficiales muy poco. ¿Esto por qué se da? Pues porque España, desde este señor, que es Carlos I, bueno, nieto de reyes católicos, como ustedes y tal, pues por sus ambiciones políticas más, y primero porque era flamenco, y claro, pues con pólvora ajena se dispara muy bien. Este señor manejaba el capital de Castilla. Castilla era rica, y este vino despilfarró. El primero pagó lo que sobornos y historias para ser emperador, y luego se metió en que si los protestantes, cosas de estas, por sus intereses. ¿Qué pasó? Que dimos lo que se llama una quiebra técnica, lo que llamamos suspensión de pagos, la primera. Bueno, luego no voy a hablar de su vida porque sería muy largo, vamos a hablar del siguiente. Llega Felipe II, para mí el mejor rey, bueno, para mí, que el mejor rey que ha tenido España. Pero Felipe II da 3 quiebras. ¿Por qué? Porque sigue los pasos del padre. Las guerras de Flandes, no sé qué, la religión, más deuda, más deuda, más deuda. Llega Felipe III, su hijo. Bueno, es menos beligerante, las guerras no le gustan, le gusta más la caza y las señoras y esas cosas, pero vuelve a dar otra quiebra. El hijo de Felipe IV, bueno, pues tenía un amante que era una señora que se dedicaba al teatro y cosas de estas. Su padre, Felipe III, gobiernan con válidos, ellos están ahí ¿no? Los válidos los que hacen, pues como desgraciadamente pasa en muchos países y actualmente, que se hacen ricos ellos y empobrecen a los países, ¿no? Pues este señor fue lo que hicieron, ¿no? Y luego llega el último Austria, que ha sido muy maltratado históricamente, que era subnormal, que era enfermo. Joder. Perdone. Pedro, a ver si puedes apagar esto, es que tengo sin sonido y sigue sonando. Avión o lo que sea. Perdonen, ¿eh? Entonces, llega este señor, además hay una película hecha sobre ella,
que es Carlos II, mal llamado el hechizado, enfermizo, no sé qué. Bueno, pues también dio quiebra. Pero consiguió lo que nunca se ha conseguido en España, consiguió la mayor desinflación de la historia. Teníamos una inflación bestial. ¿Por qué? Porque tenía dos grandes asesores que lo que hicieron fue, que es lo que debe hacer todo político, mirar por el país. Esto lo explico para cuando ustedes todos han oído que España, en América, nos traíamos el oro, nos traíamos la plata y que nos hicimos ricos. América fue la ruina de España. Porque tenemos unos gobernantes que se preocupaban de otras cosas más de lo que tenían que hacer. Todo el oro y la plata y materiales preciosos y piedras que venía de América llegaba a España. Y de España salía a Alemania y a Génova y a los Países Bajos. ¿Para qué? Para pagar los intereses de las deudas. ¿Qué pasa? El señor que producía cualquier cosa, o el artesano, le voy a poner un ejemplo, el señor que hacía sillas, o sillas de montar, o espadas en Toledo. En América se pagaban muy bien. La gente tenía oro, tenía terrenos y ganaban dinero. Entonces todo el mundo quería tener un buen caballo jerezano, una buena silla de montar. Pues claro, se mandaba porque lo pagaban. ¿Qué llega a pasar en la península? Pues que no había ni botijos, porque allí querían botijos, extremeños querían su botijo, y como lo pagaban muy bien, pues se mandaban para allá. Entonces España se encuentra que tenemos que empezar, ya en aquella fecha, en el 1500, a importar materiales. De donde, por ejemplo, las espadas famosas en aquella fecha eran las toledanas. Bueno, pues el ejército español empezó a comprar, dentro que también era parte de España, en Alemania, en su origen, empezaban a comprar espadas para el ejército, porque las toledanas iban a América. El agricultor que necesitaba azadones, lo que fuera, había que traerlos de fuera, porque todos los azadones de aquí iban para América. ¿Esto qué significa? Que mientras hacíamos rico a otras potencias con ese dinero que traíamos, porque el país estaba empobrecido, la gente del pueblo lo pasó muy mal. ¿Por qué? Porque le subió la vida a todo el mundo. Eso es la famosa riqueza de lo que robó España. Y eso es historia. Cada uno la interpretará como quiere, pero eso está escrito y hay números y datos. Bueno, entonces, para seguir ahora con Blas de Lezo, que tiene que ver esto. Bueno, pues Blas de Lezo, cuando este señor, que era enfermizo y tal, Carlos II, no tenía descendencia, impotente, no podía tener hijos, hay un momento determinado que hace un testamento y como no tiene, pues los Austrias están emparejados con los Borbones y tal. Estos son todos, pues como ahora, primos, el otro el primo, el tío que se casó, sobrino abuelo, esas cosas, ¿no? Entonces, él tiene directo con la Casa de Austria, que es una Austria, y nombra su sucesor al archiduque Carlos de Austria. Pero luego le cambia la tal, el tío se tuerce, y luego nombra a un francés, a Felipe d'Anjou, nieto del rey Sol. ¿Por qué? Pues por lo que fuera. ¿Hay qué pasó? Que tanto los austríacos por un lado y los franceses pues tenían sus intereses, ¿no? Y pagaban a los ministros para que le cotillaran y esas cosas, cambiara porque todos miraban por el interés de ellos. Lo que no sé si fueron conscientes, pero lo que consiguen con eso es crear una guerra entre españoles, que es la guerra de sucesión. Muere este y hay que sucederle, pero por un lado dice la Austria, no, es que yo soy su sucesor, el otro igual. ¿Y qué pasa ahí? Inglaterra, que ya empieza a ser una potencia, no quiere que sea el Borbón, porque se teme que se una o pacten, ¿no? España con Francia y se comen a Inglaterra. Entonces prefiere que sea el austríaco. Los portugueses, que ya en ese momento ya no eran parte de España, habían vuelto a ser Portugal, no quieren esa fuerza también de España y Francia porque pueden absorber Portugal. Y los holandeses, que siempre han sido, ahora se dedican mucho al tráfico de dinero con esas cosas, esas capitales que no pagan impuestos, siempre han sido bastante piratas como los ingleses, pues no les interesaba. Entonces se forma una alianza, que lo vamos a ver ahora, más adelante aquí, ahora sí, ahora la perspectiva, esos países contra Francia y España. Entonces el proceso de este señor nace en Guipúzcoa. Guipúzcoa entonces era un señorío de Castilla. Era un señorío de Castilla. Él nace en pasajes, hay dos pasajes. Es una ría, pasajes de Acuende y pasajes de Allende. Él nace allí. Su abuelo, para atrás.
Eso es uno y otro, ¿no? Los dos de la ría. Su abuelo había sido marino, tenía un galeón, llegó a viajar a América en la carrera de galeones y fue alcalde de San Pedro, ¿no? Su padre también llegó a ser alcalde de San Pedro y también era oficial. Él es el cuarto hijo. Es el cuarto, pero no me acuerdo, el cuarto o el tercero hijo. El cuarto. En aquellas fechas, el que heredaba el patrimonio era el mayor. El segundo, generalmente, se le dedicaba, o sea, lo metían en la iglesia, que era un poder influyente, y todos querían tener gente influyente de la familia. Y el tercero y el cuarto, si eran más, bueno, se buscaban la vida. Generalmente, a partir quitando el primero, que era asegurado que los demás, cada uno, bueno, pues a lo mejor el segundo no quería ser religioso y se hacía militar. Pero esos eran los pasos normales, se tenían que buscar la vida porque no había patrimonio para todos, para repartir. En el caso de los chicos no tienen ningún derecho, lógicamente. Él es el cuarto y desde pequeño él tiene vocación de marino. Pero España está en la ruina, está Carlos II, muere, se va a montar una guerra. En España no hay, le he dicho antes que no había apenas oficiales de la Armada. Entonces se encuentran que quiere ser marino, pero ¿qué hacemos? ¿Le metemos en un barco con toda la chusma que aprenda? ¿Con quién? Entonces, como la gente no eran ricos, eran de la baja nobleza, lo que hacen es que en la zona donde nacen, Pasajes, está pegado a Francia, el abuelo, que navegaba por allí y tal, y el padre, tenían contactos, lo mandan a estudiar a una escuela francesa. En Francia, en aquellas fechas, las escuelas reales. Las escuelas reales eran unas escuelas regentadas o dirigidas por jesuitas. Los jesuitas daban formación, pues, matemáticas, lengua, además, idiomas, y luego iban oficiales de la Armada francesa a formarlos en el arte de la navegación y demás. O sea, que estaba bastante bien pensado, ¿no? Y Blas de Lezo, con 12 años, ingresa en esa escuela para hacerse oficial, lógicamente oficial de la Armada francesa. A los 2 años se bota un barco que se llama Le Foudroyant, que veremos luego una imagen, y el barco se bota en Brest, porque en Francia tampoco había tantas escuelas. Hay quien dice que estudió en París no hay, o sea, no hay una escuela de guardia marinas en el interior de un país. Hoy las que hay de España están en la costa, como es lo lógico, tienen que hacer prácticas y demás. La otra escuela que había era en Tolón, en el Mediterráneo. Pero lo que sí sabemos es que cuando se bota el barco Le Foudroyant, Blas de Lezo embarca. Claro, no se va a botar un barco en un sitio y traer la tripulación del otro lado del país, se coge gente de allí. Y sabemos que navegó en el Le Foudroyant. Esta es la casa que existe, en Pasajes, donde él vivió. Esta es otra vista de la casa. En detalle, el escudo de la familia. Esta es la guerra de sucesión que hablamos, que empieza en 1701 y duró hasta 1713. Carlos a la muerte. Esto es lo que le decía antes, por un lado por borbónicos, España y Francia, contra los ostracistas, Austria, Inglaterra, Portugal y lo que hoy es los Países Bajos. Vale, este es uno de los, de la parte francesa, Felipe d'Anjou, y aquí tenemos ahora al archiduque Carlos. Estos son los dos. Ahí está la escuela donde él estudia, en Brest, y la otra escuela que le digo que había era aquí. No es lógico que un barco que se bota aquí coja la tripulación de aquí, eso sería de locos, ¿no? Por tanto, sabemos que él estudió en Brest. Bueno, él está navegando y en un momento determinado, en plena guerra de sucesión, los ingleses mandan una escuadra para taponar lo que es el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Vale. Porque los franceses tenían sus bases en el norte y en el sur. Era para que no pudieran salir los franceses por el Mediterráneo. Con la buena suerte que el almirante Root, que ahora aparecerá por aquí en una imagen, que es el que manda esa flota británica, ese es el barco, el Le Foudroyant, es una maravilla de barco. Esa flota la manda Alejandro de Borbón. Alejandro de Borbón era hijo bastardo del rey. Pero Alejandro de Borbón lleva detrás a alguien que sepa, ese es el enchufado, hijo del rey, bueno, hijo bastardo, que el que sabe es ese señor D'Estrés, mariscal D'Estrés. Por el lado
inglés está el almirante Root y el almirante Sobel. Llegan al estrecho y ven allí, entonces, pues no sé, por inspiración o lo porque fuera, para quitarse peligro del medio, deciden tomar Gibraltar. Está al mando de Salinas, con muy pocas tropas, y toman Gibraltar. Esta noticia llega a las tropas hispano-francesas y salen de Tolón, de la parte del sur que decíamos, salen para allá una escuadra en la que está Blas de Lezo al mando de los señores que le decía antes. Y cuando, claro, los ingleses también saben que vienen, salen a enfrentarse y se juntan en Málaga. Se enfrentan en Málaga, ¿no? A la altura de Vélez Málaga. En aquella fecha, la forma de combatir los barcos, aquellos modelos de barcos se llamaban navíos de línea, y era porque formaban en línea, uno tras otro, y se dedicaban a cambiar cañonazos, ¿no? Parece muy absurdo, pero era así, a ver quién aguantaba más. En un momento determinado de la batalla dura prácticamente un día entero, el sol de un día, y en un momento determinado de la batalla, una bola de cañón pega en el Frunian en un mamparo y monta un pequeño agujero, ¿no? Blas de Lezo está en ese barco, acaba de salir de la Escuela de Guardia Marina, que es un paje. Hoy son guardia marina, eran pajes. ¿Qué hace un paje en un barco? Pues estaban donde estaban los gerefaltes allí en el barco y iba a dar órdenes, ¿no? Bueno, no había otra fórmula de transmitirlas, ¿no? Entonces siempre estaban esperando las órdenes para moverse. En aquel momento estaba Blas de Lezo y 3 pajes más. Iban 7 pajes en ese momento en el barco. Aquella bola de cañón se lleva un amparo, salen astillas por todos los lados. Dicen que a Alejandro de Borbón le cortó un amparo la corbata. Eso dicen, no sé si es verdad o mentira. Lo que sí es verdad, que esa bola de cañón mató a 2 pajes y a un tercer paje le cortó prácticamente la pierna por debajo de la rodilla. La dejó colgando. Ese era Blas de Lezo. O sea, ese chaval que tenía ganas de ser marino, su ilusión y tal, bueno, pues se encuentra con 14 años, pues que ha perdido una pierna. Le operan en el mismo barco, se sabe que él lo operó y todo, bueno. Y cae la noche, ahí están todos los barcos, y al día siguiente, por la mañana, la flota franco-española se da cuenta que la flota inglesa no está. Bueno, inglesa, holandesa, con todos estos, ¿no? Vale. Entonces, Luis Alejandro le pregunta al almirante, al marqués de Sète, ¿qué hacen, no? Y le dice, el otro se queda, pues, no sé, habrá que seguir. Le dice, no, que hemos ganado, estos han huido. Bueno, el otro lo que quería era volver allí, que su padre le dijera qué valiente eres, que has hecho huir a los ingleses. Se vuelven. Ese es el motivo por el que Gibraltar es inglés. Años después se supo que la armada inglesa se retira porque se queda sin munición. Si ese señor hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era seguirles, hubieran aniquilado la flota y hubieran tomado Gibraltar, pero no lo hizo. Y eso, pues ahí sigue con la bandera que tiene el peñón de Gibraltar. Blas de Lezo ha perdido la pierna, escriben un informe muy positivo de él, de su valentía, su arrojo y tal, porque le quieren, claro, le echa la pierna colgando, y él dice, no, que la aguanta, que quiere acabar la batalla. Le dice, chaval, que el pobrecillo era un desgraciado, lo operan en el barco y tal. Y entonces Alejandro de Borbón escribe una carta a su padre, al rey, contándole el valor de ese chaval. Y el rey le ofrece un puesto en la corte. Claro, va a ser marino, 14 años, le falta una pierna, pues este chaval tiene menos porvenir que todas las cosas, ¿no? Entonces le ofrece un puesto en la corte. Y Blas de Lezo lo rechaza. Entonces le dan un ascenso y con 15 años se convierte en alférez de Vejel, tipo de barco, entonces, muy joven, 15 años, alférez, y luego le dan una merced de hábito. ¿Qué es una merced de hábito? En las órdenes de caballería, ¿no? Por aquí ha habido bastantes castillos con órdenes de caballería, para ser caballero de Santiago o Calatrava tenías que pertenecer a la nobleza, ser de familia importante. Si no lo eras, no entrabas. Entonces, si tú tenías una merced de hábito, si un día te proponían entrar en una orden, no hacía falta que vinieras de descender de la pata del rey, podías entrar. Nunca se lo llegaron a ofrecer, pero tuvo la merced de hábito. Blas de Lezo se recupera de su herida, según una carta, con un gran esfuerzo de sus padres, curar aquella herida costosa, y sobre todo
que un hombre que está en un barco navegando, aprender a andar con una pata de palo no es fácil. Aquellas patas de palo no son las penas ortopédicas de ahora. El muñón que se forma, se llegaban a quemar con aceite hirviendo para que cicatrizase, y lo que llevaba era la madera con una olla con cuero atado. O sea, eso imagínese solamente el roce al moverte. Claro, a base de moverte se hace callo, lógicamente, pero claro, entonces tiene que aprender, adaptarse a algo que ya había aprendido, que era a manejar la espada en un enfrentamiento, pero con una pierna de palo, en una superficie que se mueve. Un barco está moviéndose, una batalla, no está ahí parado. No fue fácil, pero el chaval consiguió. En aquel momento él sigue la escuadra de San Andrés Borbón, según por el Mediterráneo. Hay mucha gente, en la mayoría de los libros de Blas de Lezo, que cuentan que atrapó un barco, que dirigió. Blas de Lezo, en la época que estuvo en la Armada Francesa, era muy joven, nunca dirigió un barco. En ninguna armada ha habido capitanes de barco, quitando los cuentos de las novelas, con 16, 17, 18 años. En ninguna. Armada, armada. Otras cosas eran barcos privados. Entonces él participa, se habla del el Resolution, él estuvo, pero no mandaba en el barco, y más cosas. Bueno, el caso es que hay un momento determinado que aún no ha acabado la guerra de sucesión. Se ve claramente que el rey, que Felipe va a ser rey de España, aunque bueno, y entonces lo que deciden es ofrecer a oficiales españoles que servían en la Armada Francesa que se pasen a la Armada Española. Blas de Lezo ya en aquel momento había ascendido y era teniente de navío. Entonces Blas de Lezo, pues claro, se pasa a la Armada que se está creando de su país, ¿no? Pasa, yo creo que estaba reconocido, y al muy poco tiempo de pasar lo ascienden a capitán de navío, teniendo 24 años, o sea, muy joven, muy joven. En un momento determinado, no, perdón, que me salto una pase, antes de este pase. Hay un determinado que él está en el Mediterráneo y está en Tolón, y entonces una escuadra austríaca ataca a Tolón. La escuadra que había allí francesa era muy pequeña y se dan cuenta que no pueden resistir a lo que les viene. Entonces abandonan los barcos y protegen en las murallas de la ciudad. Él está defendiendo la ciudad, él es teniente ya, y con la mala suerte de que una bola de cañón pega en la muralla, hace migas el granito, y una esquirla se le clava en un ojo, el ojo izquierdo. No pierde el ojo, pero pierde la visión. Hay un estudio de un gran médico, historiador, que es Antonio Pérez Piqueras, que habla en su tesis doctoral de las heridas de Blas de Lezo. Y cuenta que lo del ojo, que fue horrible, porque le estuvo doliendo el ojo hasta que se murió. El párpado del ojo queda muerto, el párpado va tirando, y siempre tuvo que tener dolores de cabeza importantes. A los que hemos estudiado su vida, o que llevamos años estudiándola, eso nos sirvió mucho porque nos aclaró por qué don Blas tenía un carácter un poco amargado. Un tío que está sufriendo constantemente, pues, y dolores, pues no está para bailar, sevillanas. Bueno, ahora volvemos se pasa a la Armada Española y demás. Entonces, no acabó la guerra. Barcelona, durante mucho tiempo, fue pro-borbónica y luego se pasó a ser pro-Austria. Llegaron a jurar lealtad a Felipe, al que sea Felipe V, y luego se lo pasaron por las narices y se hicieron pro-austrias. Vale. Entonces, en aquel momento, las fuerzas hispano-francesas quieren echar a las tropas inglesas de Barcelona y atacan Barcelona. Cuando se puso el monumento de Blas de Lezo en Madrid, gente del gobierno de la Generalitat Catalana, algún historiador que poco sabía de historia y mucho listillo, mandaron cartas al alcalde de Madrid que había el monumento porque Blas de Lezo era un fascista que había bombardeado Barcelona. Eso es mentira. Y le voy a demostrar por qué. Barcelona no tenía puerto. Los barcos llegaban hasta la playa y bajaban con barcas. ¿Dónde empezaba Barcelona? En el barrio gótico. O sea, estamos hablando que de la playa del barrio gótico puede haber 1,5 kilómetros. En aquel momento, a ver, lo segundo, un barco no podía disparar, arrimarse a la orilla, claro, porque tiene un calado y no puede, tiene que estar a una distancia. Era imposible, es totalmente imposible
desde acercándose el máximo posible a la orilla, disparar y que una bala de cañón llegara a la ciudad de Barcelona. Imposible. Eso está demostrado, lo demostré además en un programa de radio, y bueno, se cayó para atrás esa teoría. Él nunca bombardeó. Él lo que bombardea desde su barco son las posiciones inglesas que están en la costa para defender la entrada, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto quiere ser cuidadoso, que se arrima tanto a la costa para atacar esas defensas, que un soldado de los que hay, español o inglés, quien fuera, le dispara y le pega un balazo aquí, de mosquete. ¿Qué le pasa con eso al pobre hombre? Pues que el brazo se le queda inútil. Él puede mover esta parte, pero no puede levantar el brazo. Entonces, con 25 años, pata de palo, ojo que no ve y manco. O sea, que el pobre era un cromo, ¿no? Pero eso se llega a correr tanto, la voz, en Europa, de que hay un oficial en la Armada Española que lleva la pata de palo, que no sé qué, y bueno, parece ser que le pusieron de mote medio hombre. Los ingleses se llamaban pata de palo. Nosotros siempre nos ha parecido muy ofensivo lo de medio hombre. Entonces, desde que empezamos a investigar Blas de Lezo y creamos la asociación y luego la fundación y damos unos premios, siempre lo hemos llamado hombre y medio, porque demostró tener más valor que un hombre. El medio hombre muy, muy despectivo, ¿no? Entonces, se hace famoso por eso y porque no había ningún marino, ni de armadas, ni piratas, ni corsarios que fuera con pata de palo, tuerto, eso del parche tal, eso es una historia falsa. Eso se lo inventan los ingleses mucho tiempo después, porque como Blas de Lezo fue su látigo, inventan esa figura en los cómics y en los cuentos de la pata de palo, el garfio y tal, porque claro, a Blas de Lezo no llevaba garfio, pero tenía el brazo. Era un poco representar ridículamente a Blas de Lezo, ya que no pudieron derrotarle nunca porque muere invicto, pues era un poco asociar pirata a Blas de Lezo pirata. O sea, no hubo nunca, en aquella fecha, ningún pirata que tuviera esa condición, ni ningún oficial de la Armada. Por tanto, se hizo famoso. Bueno, Blas de Lezo ya está en la Armada Española, asciende a capitán de navío y le mandan a escoltar galeones desde Cádiz a América. Es un viaje que hace y vuelve y tal. Y nada más llegar, le mandan por primera vez destinado a América. Es un oficial que, con sus deficiencias físicas, ha demostrado dotes, sensatez y demás, y lo ascienden, entonces, al mando de un general que se llama Urdizu, salen con otros barcos franceses al Pacífico, lo que es hoy Perú, Chile, esa zona. En aquella fecha se llamaba en los mares del sur. Van a los mares del sur, ¿por qué? Porque aquello está infestado de piratas franceses, ingleses, holandeses, de todos los países. ¿A qué se dedicaban? Pues a piratear. Entonces mandan a esta escuadra para limpiarlo. El viaje es muy complicado, llegan los franceses antes, doblar el cabo en el sur de América, ¿no? Buena Esperanza, Buena Esperanza del Cabo, el estrecho Magallanes, doblar ahí, es complicado, tardan más tiempo, pero llegan, no me voy a contar su historia porque sería muy larga, y ya llegan. Cuando llegan los franceses, que llevan allí 2 años, se han vuelto, y bueno, y Blas de Lezo han hecho su misión, él sigue. Urdizu, que es su jefe, cae enfermo, y bueno, el hombre está grave y demás, y en aquel momento Blas de Lezo, que tiene 30 y pocos años, le presentan a una señorita, de 16 años, se llama doña Josefa Pacheco y Bustío. Era nacida en Lima, criolla, de españoles, los padres habían hecho fortuna, tenían fincas aquí, en España, y terrenos y tal, de herencia, y bueno, pues aunque Blas de Lezo, hombre, la pinta que tenía el pobre no era la de un galán, pero tenía un gran currículum. Y bueno, y casar a tu hijo descendiente con un señor así, pues hombre, y que tenía pinta de llegar lejos, pues era un prestigio social. Y a él no cabe duda que encontrarse una chica guapa de 16 años y con fortuna también le venía bien. Se casó, él cuando llega en Perú, no hay virrey, y está haciendo de virrey el arzobispo de Lima, el arzobispo Morcillo, con el que Blas de Lezo tiene muy buena relación. Pero llega el virrey que tiene que dar, don José de Armendáriz. Y a partir de ahí, la relación de Lezo con el virrey no es la buena.
Esto llega justamente antes de casarse, no estuvo en su boda y le casa al arzobispo Morcillo, con lo cual la relación era muy buena. Y entonces Armendariz al poco tiempo le dice a Blas de Lezo que tiene ya una escuadra allí con 6 barcos y que hay que quitar barcos porque eso es un gasto muy grande, tripulaciones, los barcos y tal. Y le dice el otro, bueno, es que esto está para limpiar de piratas, es que ya no hay piratas. Le dice, ya claro, porque hay barcos. Cuando quitemos los barcos, volverán los piratas. Entonces el virrey le hace un planteamiento muy lógico. Yo no digo que no haya barcos, digo que la Armada Española no tiene por qué tener estos barcos. Él plantea, ¿qué es lo que plantea? Vamos a quitar más de la mitad de los barcos, los vamos a vender, los hacemos mercantes y las tripulaciones se licencian, nos quitamos unos gastos. ¿Y quién defiende? Corsarios. Los corsarios eran señores que iban a porcentaje de lo que atrapaban, una parte para ellos y otra para el Estado que trabajaban. Blas de Lezo le dice que no está de acuerdo, que los corsarios van a lo suyo, bueno, esas cosas, pero bueno, el virrey es el virrey, al fin y al cabo no pinta mucho, pero le sentó muy mal. El virrey comete un error, que nombra a un sobrino suyo un cargo que no podía nombrarle, y entonces Blas de Lezo lo demanda ante el rey y tiene que echar para atrás con el nombramiento del sobrino. Y ahí se monta una guerra Armendariz-Lezo. Armendariz, perdón la palabra, lo empieza a putear y no le paga. No le paga el sueldo, no le paga un mes, otro mes, un año, 2 años. Ya Blas de Lezo tiene 2 hijos, está casado, tiene la suerte que tiene medios por su mujer, tiene dinero, pero hombre, él quiere que le paguen, que es su trabajo. Él tiene un valedor que ha tenido siempre en la Armada Española, que para mí, y para mucha gente que ha estudiado un poco la historia de España y de la época, es el mejor ministro de Marina que ha tenido España, que era don José Patiño. Patiño era italiano, o sea, nació en Italia, hijo de gallegos, estudió para jesuita, no sabemos si llegó a coger los hábitos o no, luego se dedicó a la vida civil, no eclesiástica, pero fue un gran ministro. Y no sé por qué motivo, pues con Lezo tuvo una muy buena relación y tal, ¿no? Y además lo llevaba bastante bien. Lezo le escribe varias cartas a Patiño desde Perú que quiere volver, que ya tiene 2 hijos, que no sé qué. Primero, que está haciendo, ha muerto Urdizu, el trabajo de Urdizu, y no se le reconoce su categoría, porque tiene que ser general. Y está haciendo de general, pero no cobra de general, ni de general, de capitán de navío, no cobra de nada. Se queja y tal. Y luego ellos patrullaban en el Pacífico, desde abajo, desde la Patagonia hasta Panamá. Estamos hablando de unas diferencias de clima exageradas, desde bajo cero a Caribe. O sea, entonces, claro, eso hacía que cogieran fiebres, enfermedades, era duro y complicado. Entonces plantea que ya lleva años, que tal, y que lo que quiere es volver a la península. Patiño, como este hacía su trabajo bien, aunque estaba enfrentado con el virrey, pues, aunque era italiano, era hijo de gallegos, como buen gallego le va dando largas y nada. Hasta que Blas de Lezo ya se enfada y escribe una carta cuyo original está en el poder de mi fundación, una carta increíble, es de las pocas cartas que escribe Blas de Lezo. Él firma muchas cartas, tenía secretario y él firmaba. ¿Por qué no escribía cartas? Porque el hombre para escribir se tenía que apoyar con el brazo y escribir así. Entonces, claro, torcido no era lo suyo. Firmar era más fácil. Entonces, esa carta le dice al padre y a su hermano que reclamen todos esos derechos que él se contaba, y que si no llegan al rey, y que el rey les reciba y que diga que tal. Y que si el rey no accede a sus pretensiones, que pidan la licencia. Es un tema muy importante. Dice, o sea, si no me consiguen lo que me deben, lo justo y tal, yo me voy al ejército. Entonces Patiño se entera de esa carta y la autoriza, lo traslada. Ya tiene 2 hijos, la mujer está embarazada del tercero. Lo normal hubiera salido de Lima en barco, suben a Panamá y hubiera cruzado, no por Panamá, por Nicaragua, porque al estar embarazada el camino era más largo, pero cruzar por Nicaragua hay lagos y tal, era como más cómodo, más largo. Y cruzan por ahí, en vez de por lo que sería lo que es hoy el canal, que entonces no era el canal, por el istmo, porque aquello era todo carros, caballos, con la mala suerte que aborta. Y bueno, llegan a Cádiz, y llegan a Cádiz en un momento también delicado, porque en Cádiz hay una epidemia de peste. El detalle es un detalle importante, porque ahí se dieron cuenta de que la gente que venía de América, o que habían pasado ciertas enfermedades, pues
no cogían la peste. Y ellos llegaron a Cádiz y no pasó nada. Patiño, que estaba al tanto de cuando llegaba, le prepara una reunión, meses después, lógicamente, con Felipe V, que en ese momento está en el Alcázar de Sevilla. Y parece ser, según hay crónicas de la época, que que Patiño le dice a Felipe V, os va a venir a ver Blas de Lezo y tal, sí, le va a exigir que se le reconozca su categoría, que tal, el ascenso, que se le pague lo que se le debe y que, bueno, y que hay que recompensar lo que este hombre ha hecho, que limpió aquello de piratas y demás. Bueno, entonces el rey accede, Blas de Lezo llega, entonces, pues, digo que tiene un carácter seco, majestad, pues, y el rey dice, sí, le concede todo lo que quiere, con lo cual no puede decir nada y Blas de Lezo sigue. Más, cuando, después de aquella reunión, bueno, esa serie de tono, este señor es el que manda el asedio cuando pierde el ojo, los austríacos, española, Andrés de Pes, estamos aquí. Este es un retrato del virrey del Perú, con el que se enfrenta y el que le deja de ver el dinero. Esto es el Alcázar de Sevilla, donde le recibe el rey. Y el rey en esa reunión, Blas de Lezo ha dicho que da la baja nobleza, no tiene un escudo importante. Entonces el rey le permite utilizar su escudo de armas, que es eso, con el toisón de oro. Y las 4 anclas, que era un símbolo de la armada nuestra en aquel momento. O sea, ¿qué le está haciendo? Le está dando un privilegio, lo está señalando sobre el resto de marinos, ¿no? Para que en su buque insignia pueda llevar ese estandarte. Y lo lleva hasta su muerte. Y siempre que Blas de Lezo iba con una escuadra, lo que fuera, en su barco, iba ese estandarte. Con eso le calma un poco los humor, aunque le había concedido todo, porque es verdad que le concede todo, pero sobre todo en el tema del dinero, le dice, no, escribiremos una carta al virrey para que os pague. Tardó 7 años en cobrar después. 7 años, porque se tuvo que meter en pleitos, pero como buen vasco era cabezón y consiguió cobrar, consiguió después de muchos años. Es verdad que económicamente, bueno, hambre no pasaba, pero era su dinero, eso estaba claro. Este es Carlos III, en un momento determinado, cuando ya está aquí, en el Mediterráneo, le nombran jefe de la escuadra del Mediterráneo. Entonces, este es un hijo de Felipe V, de su segunda mujer, y entonces le van a mandar a Sicilia, porque era rey de España, Sicilia, pues esto, bueno, le mandan para allá. Entonces le mandan a Blas de Lezo que lo lleven a Sicilia, lo llevan, y ya que va para Italia, que se pase por Génova. España tenía colocado dinero en el Banco de Génova y llevaban años mandando cartas que querían el dinero y el banco no recibía las cartas o no entendía las cartas, no mandaban el dinero. Y ya están hartos y entonces le dicen que cuando lleve al príncipe a Sicilia, que se pase por Génova y que cobre. Y bueno, se lo tomó a rajatabla, ¿no? Eso es el Banco de San Jorge, no está el dinero de puerto, entonces él llega, se ve desde la costa, él llega, entra en el puerto, en el pabellón español, entra y tal, viene la suerte del puerto, entonces el tío nos anda con chiquita, vengo a cobrar, sacar los fondos que tiene mi rey aquí. Bueno, y tal, eso hay que prepararlo. Coge un reloj de arena y dijo, cuando se acabe el tiempo, abrieron todos los portones de los cañones, apuntando al banco, y dijo, cuando se acabe el tiempo, bombardeo el banco. Bueno, el dinero apareció rápido. Y cuando recibió el dinero dijo, y ahora, por favor, lo que han omitido al llegar, quiero que disparen salvas de honor en honor de la bandera que represento. Y bueno, me pidieron con honores, que los tenían que haber hecho, para saludarles, ¿no? De ese dinero que cobra, una parte es para el infante Carlos, para su corte y tal, y otro dinero es porque en Argel es un nido de piratas berberiscos que atacaban nuestras costas. Los piratas iban por libre, lógicamente, nunca sabía dónde iban, la zona de Alicante, Mallorca y tal. Entonces se monta un pedazo de escuadra donde Blas de Lezo es el segundo de la escuadra naval, llegan a llevar 250 barcos con soldados, armas y demás, más navíos de guerra,
y se presentan aquello es un paseo y lo toman. Ya se retiran, pero al poco tiempo, a los 3 meses, los piratas vuelven. Y entonces mandan a Blas de Lezo con parte de su escuadra. Llega, le cuesta mucho más echar a los piratas, y el jefe de los piratas sale corriendo ahí, huye con otro barco, se refugian muy cerca, en Mazalquivir. Es una especie de bahía muy alargada, donde los piratas tienen como unas torres a la entrada armadas, y se mete muy chulo como diciendo, si quieres entra, ¿no? Te vamos a acribillar. El vasco, el medio hombre, entra, cañoneando por las dos bandas, se carga las defensas de los piratas, coge al pirata y se lo cepilla. Eso también fue mucho, porque a meterse en la boca del lobo, o sea, demostró valentía, ¿no? Hubo quien le tachó de temerario, pero lo consiguió. Bueno, sale glorioso de esto y demás, y va teniendo más familia, y entonces hay un momento determinado en que empieza a haber un movimiento. Explico, cuando acaba la Guerra de Sucesión, se acaba con un documento, que es el Tratado de Utrecht. Vamos a ver si viene por aquí. Estos. El Tratado de Utrecht. Estos son todos los que España cede nuestras propiedades en los Países Bajos, el Reino de Nápoles, Cerdeña, el Ducado de Milán, Menorca y Gibraltar. Y Inglaterra consigue el navío de permiso y el asiento de negros. ¿Qué es el navío de permiso? En la América española, nuestras provincias de ultramar, solamente podían comercializar en navíos autorizados. ¿Por qué? Porque el rey, la hacienda, cobraba una parte de ese dinero. Entonces los ingleses quieren comercializar. Y bueno, en ese pacto de guerra le dejan mandar un navío para... Bueno, ¿qué pasaba con ese navío? Llegaba a la distancia de la costa, desembarcaba las mercancías, pero se pegaba un año y no habían desembarcado todo, porque por la noche llegaban otros barcos que cargaban el navío de permiso. ¿Por qué tenían...? Y aparte hacían piraterías, hacían contrabando. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Los productos que vendía España tienen unos impuestos para mantener la hacienda, la ejército, todo esto, ¿no? Y los ingleses no. Entonces, la gente prefería comprar productos traídos por los ingleses porque eran más baratos, pero estaban defraudando, lógicamente. Entonces se perseguía eso, porque claro, iba contra los intereses de España. Hay una anécdota en un momento determinado de eso, que un barco inglés con un señor que se llama Jenkins lleva mercancía de contrabando, y un guardacostas al mando, él lleva su navío se llama el Rebeca, el del inglés, y un guardacostas, Fandiño, lo ve, va, lo para inspeccionarlo, ¿no? El inglés un poco chulo, el otro más chulo que él, esas cosas, aquello estaba lleno de contrabando, ¿no? Que se pone un poco así, y entonces insulta a Fandiño, ahí más o menos, y a Fandiño se cabrea y coge, saca la espada, le pega un tajo y lo corta la oreja. Y entonces le dice a Fandiño, les quita la mercancía, dice, vete y dile a tu rey que si a lo mismo se atreve, lo mismo lo haré. Se queda ahí, se va. En ese Tratado de Utrecht, esto le cuento la nota porque viene que ver lo que le voy a contar ahora. En el Tratado de Utrecht está el asiento, ¿qué es el asiento de negros? El permiso a llevar esclavos. Es asentar negros, a vender esclavos. Le voy a hacer un inciso. España no traficó con esclavos hasta el siglo XIX, final de 1800. La reina Isabel II que da permiso a una compañía catalana para llevar esclavos. En España, los esclavos los llevaban, en la España de ultramar, los llevaban los ingleses, los portugueses, los holandeses y los franceses, que los compraban, sí, pero esto es lo mismo que el tráfico de drogas. No es igual traficar con drogas que consumir drogas. Los esclavos cuando llegaban a América se les cuidaba. En Cartagena de Indias hay documentos y hay sitios donde llegaban, se les respondía e intentaban saber qué sabía hacer ese esclavo. Pues se entendían allí con él, eran jesuitas y los formaban para albañiles, cerámicos, trabajar la piedra y demás. ¿Por qué? Porque así cuando los vendían tenían un valor, porque estaban cualificados. Había señores, la mayoría de la nobleza, condes y demás, que compraban esclavos, que tenían oficios. ¿Qué hacían con esos esclavos? Se lo ofrecían a la ciudad para hacer trabajos.
previo su pago, a tanto la hora, a tanto. De lo que cobraban por los servicios de ese esclavo, el 20% era para amortizar la compra del esclavo. Y cuando se había amortizado, quedaba en libertad. Eso es para cuando llegan a decir algunos señores por ahí que éramos malos con los negros, con los esclavos. Pues España, la reina Isabel, la católica, prohíbe el tráfico de esclavos. Colón trajo esclavos y la reina Isabel le hizo devolverlos a América y soltarlos. España no traficó con esclavos, digo, hasta el siglo XIX y afortunadamente fue muy poco tiempo. Los ingleses consiguen eso. Ese acuerdo tiene un tiempo, va a caducar, pierden un negocio, el mandar mercancías y el derecho a vender esclavos. Hay una compañía que es la Compañía de los Mares del Sur, en la cual el rey Jorge es accionista. Y bueno, pues ven que pierden una parte importante de ingresos, ¿no? Entonces están y tal, no sé, que hay dos bandos, quieren declarar la guerra, hay que montar una bronca con España para discutir y por montar una guerra. El caso es que en el Parlamento británico están ahí tal, no sé qué. Y dicen que en una de estas reuniones apareció el tal Jenkins, el de la oreja, y en un tarro llevaba la oreja. Y entonces contó la historia en el Parlamento. Ay, llegó el español, me cortó la oreja y dijo que se iba al rey. Como son los ingleses con su rey, ¡oh, España! Me sorroba. Ahí las masas y tal, todo el tema este. Bueno, y dentro de estos parlamentarios había un joven, Edward Vernon, que era marino, de familia bien, tenía en el Parlamento, y esto hay que llegar a la guerra de España. Afortunadamente, los ingleses tenían un primer ministro, este era el rey de Inglaterra, Jorge II, José Patiño, del que he hablado anteriormente, que era ministro en España. Este señor, Walpole, que era el primer ministro inglés, no quería la guerra con España. Él decía que España, que no era el momento de la guerra, porque España no estaba tan acabada como querían decir algunos. España está acabada, los vamos a ganar y tal. Bueno, ahí se monta. Y con Patiño se entiende bien. Llegan a formar un acuerdo, el acuerdo del Pardo, para que no haya guerra, pero al final había muchos intereses. Es el primer gran lobby que se monta, ¿no? Para montar una guerra hay que montar excusas. Declarar la guerra. El documento original de la guerra lo tiene mi fundación, lo compramos en una subasta y es muy interesante por las chorradas y mentiras que cuenta el rey para declarar guerra, pero eso es como siempre, cuando declara una guerra hay que contar lo que sea para justificarte, ¿no? Bueno, el caso es que la guerra, Inglaterra está preparándose hace 3 años, prepara la mayor escuadra, toda su flota, cogen barcos mercantes, los prepara, les falta tripulación, una burrada. Y entonces con esa flota pretenden atacar las provincias de ultramar. Luego, después del final, ellos decían que fueron a atacar 2 plazas. Eso no es verdad. Mientras preparaban esa gran flota, una pequeña escuadra, 5 o 6 barcos, al mando de un señor llamado Comodoro Anson, salen de Inglaterra, bajan para las Canarias y lo que pretenden es dar la vuelta al continente americano para atacar la ciudad de Panamá. La gran flota, al mando de Edward Vernon, salen y lo primero que atacan es Portobelo, más o menos al otro lado del istmo de Panamá. ¿Por qué? Esto es América, en la parte del istmo, atacan por aquí, atacamos por aquí, nos quedamos con el istmo. Vale. A partir de ahí, con esa gran flota que llevo, ataco Cartagena y La Habana, y luego Veracruz, las ciudades más grandes. Y bueno, eso hemos hecho con América. Mandamos tropas y América del Sur es nuestro. Y una vez tomado América del Sur, como tenemos tropas bien montadas en el istmo de Panamá, las tropas del norte, las 13 colonias norteamericanas, que eran colonias inglesas, atacan a lo que era Nueva España, lo que es México, Texas, todo esto, y bueno, se han quedado con el continente americano, con el vinculado. Esta es la idea de los ingleses. Pero tomaron Portobelo y fueron por Cartagena. Pero a Blas de Lezo lo acaban de destinar a Cartagena y toparon con Blas de Lezo. Mandan 189 navíos, 27.000 soldados. Y Blas de Lezo tiene 6 barcos y 3.400 hombres. Y bueno, pues defendió Cartagena. Los ingleses salieron muy mal parados. Hay un mapa por aquí que no es muy claro, pero bueno, para que se hagan ustedes una idea. Ese es Edward Vernon. Este es un cuadro
que se hace de Blas de Lezo vestido de general. No es real, porque es muy posterior, pero bueno, es de mi fundación, lo compramos, pero el que era Lezo es la primera vez que vieron ustedes. Este Sebastián Eslava, cuando le mandan a Lezo, luego mandan a Sebastián Eslava de virrey, 2 años después. Lezo, cuando va a Cartagena de Indias, es teniente general. A Eslava le nombran teniente general justamente cuando le van a mandar para que no tuviera una categoría inferior a Lezo, que era su subordinado, ¿no? La relación fue mala desde que llegaron. No se entendieron, uno era navarro, el otro guipuzcoano, se llevaron muy mal y bueno, acabaron en líos y pleitos. Pero yo les voy a hablar de la batalla. Bueno, el tema es que llegan a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es una ciudad con unas bahías, es muy difícil tomarlo porque hay que pasar por un sitio muy pequeño que se llama Boca Chica, hay que pasar de barco en barco. Eso estaba totalmente protegido y entonces ahí Blas de Lezo se hace fuerte y los barcos ingleses tienen que hacer todas las murallas, se destrozan muchos barcos, desembarcan, muere mucha gente, pero sobre todo Blas de Lezo lo que hace es que aguanten, porque al final en el Caribe el calor, los mosquitos van a crear epidemias y así pasa. La mayoría de las tropas inglesas mueren más que de la batalla por escasez de agua, mala alimentación, por mosquitos y por fiebres. Y eso es el año 1741, en un momento determinado de la batalla en Boca Chica, Blas de Lezo está con el virrey Sebastián Eslava en el navío Galicia, que era el buque insignia, una bola de cañón, un mamparo, y al pobre Lezo se le clavaron unas cuantas astillas en la pierna buena. Y bueno, a partir de ahí no volvió a estar bien y en el mes de mayo los ingleses, que ya han perdido, pues luego hay una batalla en el fuerte San Felipe que es muy dura, a cargo del coronel de Snaus, que es un suizo, que es el ejército español, hay una masacre, bueno, el ejército inglés amotina, no quieren más, están muertos, bueno, una burrada. Entonces se retiran en el mes de mayo, empieza una serie de discusiones, el virrey Eslava manda cartas que acusa a Lezo, no de traición, pero más o menos de traición, de insubordinación y demás. Lezo sabe que se la está jugando y Lezo tiene a muy buen recaudo su diario. Eslava sabe que tiene un diario y entonces manda a varios oficiales, amigos suyos, subordinados, que escriban un diario para contrastar lo de Lezo. Bueno, el caso es que cuando muere Lezo, muere y el Eslava lo primero que mandó es en la casa para buscar su diario. Blas de Lezo, antes de morir, días antes, había mandado sacar el diario y mandaron a la península porque sabía, era lo que le quedaba para poder defenderse, el diario es lo que había escrito, los testigos, ¿no? El caso es que, afortunadamente, Lezo lo que no sabe es que se le había abierto un juicio en España para pedirle, no digo que le condenaran, sino un juicio, muere antes. Claro, el problema está que la relación con el virrey era muy mala. El virrey Eslava, era medio paisano del virrey de Armendáriz, el que debía el dinero. Armendáriz ha sido su jefe. Hay muchas cosas que huelen un poco a revancha, ¿no? Y demás, pero bueno. Entonces, el caso es que cuando Blas de Lezo muere, lo entierran sin honores. A ver, si le manda una carta y tal para que lo juzguen, no vas a enterrarlo con honores. Casualidad que el obispo de Cartagena es caballero orden de Santiago, como el virrey de Perú y como el virrey de, bueno, amiguetes y tal. Y no sabemos dónde lo enterraron. Yo tengo una teoría que creo que hemos podido encontrar, creo, no sabemos porque es muy difícil demostrarlo. No sabemos dónde está enterrado, muere sin honor y ahí se queda. Y aquí nadie se ha preocupado de buscar dónde está enterrado. Nosotros llevamos años buscándolo, pero buscar una aguja en un pajar. Creo que tenemos unos restos que pueden ser suyos, pero es muy difícil demostrarlo porque no tiene descendientes. Entonces no podemos, aunque tuvo hijos, pues bueno, la casualidad de la vida, no y más. Entonces no podemos hacer una prueba de ADN para demostrar qué es. Sabemos que esos restos pertenecen a un hombre que muere entre los 50 y 55 años, que por la forma, esto dicho por antropólogos, no por mí realmente, que el cráneo pertenece a un varón que es vasco, por la forma de la mandíbula y demás,
y en la fecha que muere, más o menos. Pero no tenemos todo el huevo. En Cartagena de Indias, la temperatura media son 30-32 grados con una humedad del 98%. O sea, que se conserve allí algo y más enterrado, eso es muy difícil. El caso es que seguimos buscando sus restos porque creemos que es un hombre que dio su vida por España, no perdió ninguna batalla, desde que también es suerte que estuvo con oficiales que fueron serios, porque cuando tú eres el que mandas, si te juro inútil, pierdes todas, ¿no? Y bueno, esto es un poco la vida de don Blas de Lezo. Si quieren alguna pregunta, saber más de él o algo, ¿ah? Pues encantado. Muchas gracias.